Hola, amigas y amigos, que toda la noche en este programa de contextos que se transmite a través de las redes del periódico Ultimátum. Buenas noches, bienvenidos. Iniciamos semana. Maestra Enriqueta Morelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Pues iniciando una nueva semana, ¿verdad? Que esperamos sea fructífera para todos y todas y que aminoren todos esos contagios, ¿no? Que últimamente se han producido en varios rincones de la geografía chiapaneca, ¿no? Y tomen sus precauciones. Así es, pues iniciamos esta semana muy interesante porque desde el día 15 ya se decretó la veda, llamémosle una veda para la consulta, para que las autoridades no hagan comentarios al respecto, pero sin embargo el tema de la consulta popular en torno al enjuiciamiento de los expresidentes, aunque tiene un título mucho más largo que fue el que determinó la Suprema Corte, ya las autoridades del INE empezaron a organizarlo, y lo que sorprendió fue el pronunciamiento este fin de semana del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que sorprende con un comunicado en donde señala y llama a sus bases a participar en esta consulta. Creo que es un tema bastante interesante. Por el otro lado está también bastante ligado problemas de nuestra entidad, el hecho del conflicto en Panteló, cómo se ha ido enrareciendo y al mismo tiempo está sacando a la luz nuevos actores políticos, y en donde pues ya ahorita, también el domingo hubo una reunión en una comunidad de ahí del municipio de Panteló, en donde un grupo bastante numeroso y representativo de las autoridades indígenas de ese lugar están pidiendo que se anulen las elecciones y que se elijan a las autoridades por el sistema de usos y costumbres. Y bueno, creo que también algo interesante para también un poquito cambiar de tema, pues es las nuevas, los nuevos lanzamientos de películas en donde se sigue abordando el tema de la violencia en México, pero ahora visto desde el punto de vista de las víctimas. Así es. Hay varias películas, una de ellas que se acaba de presentar o se acaba de lanzar en Netflix. Y también ahí está, hablando de películas, pues también está el reciente caso de la película sobre Red Privada, el documental que habla sobre el asesinato de Manuel Buendiambín. Hay temas para iniciar esta semana. ¿Por dónde quieres que comencemos, Keta? Pues si quieres por lo local, ¿verdad? El pronunciamiento pues del EZLN es interesante, mientras un grupo anda por Europa, precisamente creo que están por Francia en estos días, ¿no? Y muchas personas en los chats señalan que de seguro van a hablar del tema del Tren Maya y una serie de cuestiones sobre temas en los que están en contra de la actual administración. Sorprenden acá en Chiapas, ¿no? Con el comunicado que están a favor de la consulta, ¿no? Creo Así que es. sí, creo que quieren, no sé cuál sería el propósito del EZLN. Creo que López Obrador los calificó de los impenetrables o algo así, ¿no? Sí. Siempre causan sorpresa, ¿no? Cuando a veces, cuando a veces cree uno que van a mostrarse a favor, ¿verdad? Ellos señalan su descontento, que no están de acuerdo, hasta adoptan una actitud un poco, no violenta, podríamos decir, pero sí crítica, ¿no? Y sin embargo, en esta ocasión, cuando se esperaba que tal vez desde Europa se opusieran a la consulta, pues aquí estamos con que están a favor. Sí, sí,
Sí, yo creo que es interesante ver el contexto. Creo que de alguna manera el llamado a la consulta pues surge primero en un ambiente de polarización política, semejante al que existía, bueno, y al que existe, pero que se agudizó en el periodo antes de las elecciones del pasado 6 de junio, y pues ahorita se vuelve a observar una nueva confrontación política, ideológica entre los mexicanos con la consulta popular que se piensa hacer el próximo domingo 1 de agosto de este año. Por lo pronto, pues ya sabemos perfectamente de que quien será encargado de organizar o quien está siendo el encargado de organizar esta consulta a regañadientes, pues es el Instituto Nacional Electoral, porque así lo determinó la Suprema Corte de Justicia, que lo hiciera, que sería el encargado de hacerlo, el Instituto Nacional Electoral, y pues lo están haciendo sobre la base de los más de 3 millones, en el caso de Chiapas, están haciéndolo en la base de lo que es el padrón electoral, que son 3.772.000 ciudadanos y fracción, ciudadanos y ciudadanas. ¿Cuántos chiapanecos y chiapanecas acudirán a las mesas de consulta? Pues yo creo que es la gran interrogante y es lo que en un momento determinado le va a dar validez a esta consulta, o al menos va a tener un poco el efecto político que en el fondo tiene fundamentalmente. La segunda interrogante es que surge, pues es sobre la claridad de la consulta. Todo el mundo hemos estado de acuerdo en que originalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador quería hacer una consulta para enjuiciar a los expresidentes sobre posibles delitos que hayan cometido en su gobierno, pero como hubo una controversia, también entró otra vez la Suprema Corte y mandaron se convirtió en una sola pregunta, aquí la tengo a la mano, es un galimatías, porque dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Creo que a partir de ahí, el tema adquiere posiciones interesantes y es un poquito lo que, en base a Claro, lo porque cual el Ejército Zapatista de Acción Nacional asume una posición. Te escucho. creo que la pregunta podría llevarnos a otros actores políticos también, ¿no? No Claro, necesariamente a expresidentes, ¿no? Porque así es. creo que existen gobernadores, existen hasta presidentes municipales, no sé, una serie de actores y actoras políticas que podrían ser enjuiciados por esta especie de tribunal popular, ¿no? Eh, Se han limitado a los expresidentes porque creo que son los que en sí se pretende juzgar, pero creo que con esta pregunta el espectro de actores y actoras, porque también podrían considerarse mujeres, se podría ampliar, ¿no? Claro, de hecho, la posición a partir de esta pregunta, o sea, de esta pregunta que plantea la Suprema Corte, que es muy larga, el Ejército Zapatista de ahí toma en su comunicado, dice, de entrada dice que sí, que hay que participar y votar por el sí. Y esto porque lo que está proponiendo es que a partir de una votación mayoritaria, o al menos que sea representativa por el sí, se pueda crear una comisión por la verdad y la justicia para quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado mexicano. Esto según el comunicado que dieron a conocer, que dio a conocer el TLN, firmado por el subcomandante Moisés, y lo que señala es de que en un texto dice que hay que ver, no hay que ver hacia arriba, es
decir, no hay que ver tanto si se va a llevar a juicio a Vicente Fox o a Calderón o a Peña Nieto, sino que hay que mirar a las víctimas y convertir la consulta en una consulta sobre una comisión de la verdad y justicia para las víctimas, como quiera que se llamen. Y esto, por supuesto, pues le da un sesgo diferente a la consulta, ¿no? Porque esto ya nos encamina un poco a que la intención del EZLN, moviéndose a partir de esta convocatoria que hizo originalmente López Obrador, pues presionar está bien claro que la idea es presionar, amparándose en la respuesta que tenga la consulta para crear una comisión de la verdad. Y esto significaría pues prácticamente desenterrar muchísimos casos de abusos y de delitos contra la humanidad y de violaciones a los derechos humanos, pues que han cometido prácticamente todos los gobiernos de nuestro país. Así es, creo que en diversas partes, hasta el propio impunidad hasta los grupos del crimen organizado, ¿no? Sí, pero también ahí abarcaría, yo creo que otra vez, aunque ya creo que ya está juzgado y creo que está recluido en su casa, como por su edad no lo pueden internar. Creo que está el caso de la forma como se ha reprimido a las guerrillas. Se tocaría obviamente el caso Ayotzinapa, se tocaría, de acuerdo con esta lógica, sería reabrir el caso de Acteal. El 68, ¿no? El caso de 71. Fuéramos ahí muy, muy para atrás, ¿no? Claro, porque esto ya trasciende el hecho de los delitos contra los expresidentes y que un poquito era parte del discurso de aquellos que se oponen a la consulta, en el sentido de que aparte de que era malgastar el dinero, pues se iban a juzgar a estos políticos por delitos que ya en la mayoría de los casos ya no tenían vigencia. Pero bueno, el hecho de que de buenas a primeras se sube al ring el ejército zapatista le da otra perspectiva a esta consulta, y creo yo que va a ser un asunto semejante a lo que ocurrió en las pasadas elecciones. Hubo una gran votación en estas elecciones intermedias, como nunca había habido para una elección intermedia, y de hecho lo que se enfrentó en las urnas fueron los simpatizantes de dos proyectos de nación, y los resultados pues sí mostraron de que los mexicanos estamos unos a favor de un cierto proyecto de nación, a favor del que lleva López Obrador, y otros están en contra. Yo creo que en el caso de la consulta se va a dar una situación semejante, porque aunque muchos están apostando en que no va a haber participación, al politizarse de esta forma, pues esto puede generar que por lo menos los simpatizantes de la Cuarta Transformación y del Ejército Zapatista se acudan a expresar su opinión a favor del sí. Claro, yo creo que sí va a haber movilización, sobre todo de un grupo de simpatizantes, ¿verdad? Porque los partidos políticos, pues finalmente son los grandes movilizadores, ¿no? Y creo que los partidos afines a la cuarta T, pues yo creo que van a movilizar a su gente para que salga a votar a favor del sí, ¿verdad? Porque de alguna manera le tienen que dar legitimidad a la consulta, ¿no? Claro. Y bueno, yo desde mi punto de vista creo que, bueno, es triste, o al menos es un poco lamentable, que este ejercicio democrático de la consulta popular se vaya a inaugurar en nuestro país con un tema controvertido, con posiciones encontradas, un poquito con ese cierto tufillo de que es mera pantalla política por parte de López Obrador para desviar la atención de otros temas más importantes. Pero bueno, el hecho es de que ya se inicia, y creo que a la larga, pues ojalá se sigan realizando este tipo de consultas populares
tal vez ya no sobre temas tan políticos y polémicos, sino sobre problemas cotidianos que tiene la ciudadanía y que en muchas ocasiones pues no tiene los canales De para participación, que, ¿no? de participación para que se resuelvan. Fíjate que durante varios años se hizo la consulta sobre los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? Y los niños y las niñas acudieron y, y señalaron sus principales derechos, ¿no? El derecho a la escuela, el derecho a la salud, el derecho a una familia. Si revisan estas consultas, arrojan cada año resultados muy interesantes que debieron ser retomados, ¿no? Debieron ser retomados y llevados a, por ejemplo, los propios OPLES, ¿no? Llamados OPLES ahora, ¿verdad? O el INE, por ejemplo, en épocas de paz, o sea, en épocas de que no hay elecciones, deben de hacer más énfasis en esta educación cívica, ¿no? Desde la niñez. Yo recuerdo que antes se hacían muchas acciones cívicas en las escuelas, ¿no? Hasta se hacían votaciones, se enseñaba a los niños y a las niñas, se ponían las urnas, se designaban candidatos y candidatas, ¿no? Para que los niños y las niñas empezaran a ejercer y ver de una manera realista su derecho al voto, ¿no? Entonces creo que hay una serie de consultas que deben de ser practicadas porque creo que muchas veces la ciudadanía no tiene forma de expresarse, ¿no? Claro. En una Y yo creo forma. que vamos a ver qué sucede. O sea, yo veo esta consulta más que nada con bastante curiosidad sobre sus resultados. Vamos a ver cuántas gentes participan. Vamos a ver cuál es el resultado y el desenlace ahora que ha intervenido el ZLN. Y creo que independientemente de todo, creo que los partidos opositores o aquellos que están en contra de la consulta, pues deberían de tomar la palabra a López Obrador y, por ejemplo, hacer, después de esta consulta de los presidentes, abrir una consulta en torno a si son necesarias que las guarderías, por ejemplo, en manos de la sociedad civil, la Exacto. cuestión de los medicamentos, o sea, hay muchísimos temas que hay que Medio aprovechar. ambiente, ¿no? ¿Sí? Hay Cuestiones muchísimos temas medioambientales. que la sociedad puede aprovecharse y tomarle la palabra a las autoridades y decir, ok, ya hicimos una consulta sobre los expresidentes o sobre los políticos, salió de tal y tal forma, bueno, ahora vamos a hacer una consulta que nos interese más a los ciudadanos. En fin, creo que va a ser desde mi punto de vista, no creo que va a ser un caso de malgastar dinero. Sí va a llamar mucho la atención a aquellos que van a asistir a votar o al menos a expresar su opinión y aquellos que pues van a estar en contra. Pero creo que se va a dar un porcentaje, tal vez con menos participación, pero creo que se va a dar un porcentaje semejante al de las elecciones intermedias. Y creo que finalmente lo tocó al INE porque es la institución, ¿verdad? Que tiene todos los instrumentos para llevar a cabo este tipo de eventos, ¿no? Sí, y además eso hizo que no se generara un presupuesto extra, sino que el INE va a utilizar parte de su presupuesto, que es bastante generoso, para hacer esta consulta, ¿no? Aquí en Chiapas tengo entendido que ya desde el día 15 desde la semana pasada ya está la veda, ya se están instalando las mesas receptoras. En esta semana nos tienen ya que informar en dónde van a estar ubicadas, cuáles van a estar en las zonas urbanas, cuáles van a estar en las zonas rurales. Y bueno, pues falta ver qué va a ocurrir el domingo en que se dé esa consulta. Sí, fíjate, nosotros hace cerca de 15 años hicimos una consulta sobre temas de derechos de las mujeres de manera muy rústica, ¿verdad? Porque se organizaron a los grupos de mujeres en todo México para que pusiéramos casillas en diferentes ciudades, ¿no? Con un cuadernillo que las personas contestaban. Y fue una experiencia muy interesante. Hay un artículo de la maestra Mercedes Olivera sobre los resultados de esta consulta y tanto hombres como mujeres dieron su opinión, ¿no?
sobre el ejercicio de los derechos de las mujeres, sobre la naturalización de la violencia, que son temas que todavía actualmente están ahí presentes, ¿no? Pero esto fue una especie de visibilizar, ¿no? Un tema muy importante para nosotras las mujeres. Claro. Y bueno, ¿qué te parece si vemos el caso de Panteló? Muy interesante, un conflicto que ya era un conflicto de por sí viejo, no, en esa zona no hay que olvidar que ahí fue donde, en esa región, Panteló es un municipio vecino a la zona de Chenaló, Axtlán, ¿no? Aldama, toda esa zona conflictiva. toda esa zona conflictiva, pero pues el conflicto empezó a tomar fuerza a partir de que se dio el asesinato de Simón Pedro Pérez López, es el defensor de derechos humanos, expresidente de la Organización Civil de las Abejas de Actial, y después empezó inmediatamente a tomar fuerza y trascender a nivel nacional e internacional cuando aparece un grupo armado y que toman la cabecera municipal de Panteló. Eh, el, eh, Vienen dos El robo, acciones, ¿no? El robo de armamentos, ¿no? A la tiene dos Guardia acciones. Nacional, ¿no? Por un lado la emboscada primero, que brinca el 7 de julio, la semana pasada, la emboscada que sufren los elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, donde hay 9 personas heridas, y después otro grupo que también se dirigía a recuperar la cabecera municipal, que es también emboscado y los secuestran prácticamente y les roban su armamento. Aquí, pues yo creo que hay que señalar algo fundamental en lo que se refiere al ejército, y creo que a veces no se entiende muy bien lo que está ocurriendo, pero una realidad es de que el ejército y sobre todo la Guardia Nacional, pues tiene, tal vez es la instrucción que tiene por parte del gobierno federal y de sus altos mandos de que eviten disparar contra, contra la población civil, y que en un momento determinado también traten de no responder a las provocaciones. Creo yo que esto es en base pues, a las denuncias que existen en el pasado contra abusos de derechos humanos por parte del ejército. Y esto los pone a nuestros militares en situaciones muy difíciles porque pues tienen en un momento determinado, ellos tienen la capacidad porque tienen buen armamento, están entrenados, son soldados que saben enfrentarse a situaciones difíciles, y en un momento determinado tienen que enfrentar situaciones molestas y humillantes, como que un grupo de población enardecida los rodee los secuestre y en este caso les roben las armas. Tengo entendido que ya hubo una mesa de negociación, ya les devolvieron las armas, y finalmente el conflicto de Panteló se nos va presentando con una mezcla entre intereses de tipo político e intereses del crimen organizado, ¿no? Así No es, estamos muy ¿verdad? Que seguros. hay muchas personas que opinan que el EZLN está metido aquí. Yo no le veo parecido a las acciones que el EZLN lleva a cabo, ¿verdad? Tal vez se las quieran adjudicar a ellos, pero yo no creo que este grupo que se autodomine el Machete, ¿verdad? Sea una organización proveniente del EZLN, ¿no? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, gusto saludarlos y buenas noches a todos. Pues adelante, estamos hablando del caso Panteló. Ya más o menos Sí, sabes los lo que... venía escuchando sobre la consulta y ahora con el caso Panteló. Fíjate que llama mucho la atención por qué se ha impuesto tanto énfasis en la recuperación de las armas. Digo, en este fenómeno hay varios elementos. Uno, por supuesto, los soldados y policías heridos, lo cual, por supuesto, es algo reprobable, ¿no?
como reprobable también es cuando son heridos la población civil. Pero en este caso, a diferencia, por ejemplo, de Aguililla, de lo que ocurre en Jalisco, lo que ocurre en diferentes lugares de Michoacán o Guerrero, se ha puesto énfasis en el tema de las armas. ¿Por qué? Nos preguntamos. Fíjate que habría que distinguir. Los grupos armados del narcotráfico se arman sobre todo para cometer sus fechorías y también para protegerse de otros grupos. Tienen un armamento muchas veces incluso mejor que el ejército, o por lo menos mejor el que tienen en los destacamentos o en las zonas militares en las regiones. Por supuesto, el ejército debe tener muchísimo más, es el Estado mexicano, pero lo que tiene, por ejemplo, lo que ha hecho alarde del Cártel Jalisco Nueva Generación en videos que ellos mismos han promovido hace algunos años o algunos meses, lo que hizo también el Cártel Sinaloa y lo que hicieron en el norte, en Tamaulipas, donde evidenciaban, ¿no?, las capacidades de armamento que tenían, y el ejército no reaccionó como reacciona o como está reaccionando ahora en el caso de Chiapas. ¿Por qué, nos preguntamos entonces? Han puesto tanto énfasis, han hecho patrullas, brigadas para ir a recuperar las armas. Esto viene a colación por una vieja consigna que existe en la política mexicana. Cuando terminó la Revolución Mexicana, a diferencia del pueblo norteamericano, cuando termina su guerra civil, ellos en su legislación permiten que el pueblo norteamericano esté armado para su propia defensa. En el caso de México, el pueblo mexicano se desarma después de la revolución. Se desarma, se le quitan las armas al pueblo. Y después ha habido modificaciones a la ley federal de armas de fuego y explosivos, donde se permite tener armas de cierto calibre y se castiga el que tenga armas de uso reservado al ejército. ¿Por qué? Porque el temperamento del mexicano y el temperamento del estadounidense es muy distinto. Un pueblo armado en México, ya tendríamos una guerra civil hace muchos años. Y yo temo que lo que está ocurriendo en el caso de Panteló, que yo no sé si está metido el narco o no, yo no hago aseveraciones aventureras, pero sí creo que un pueblo armado les espanta mucho. Un pueblo armado puede tener consecuencias terribles, y más cuando son indígenas. Por eso es que creo que sí hay foco rojo. Incluso se ha puesto más énfasis en desarmar al grupo de Panteló, por ejemplo, que en desarmar a los grupos ya decía yo, de otras regiones, ya los mencioné. En fin, no estoy diciendo que no se haga, es decir, yo creo que para la paz de todos eso es bueno, que no haya grupos armados, es decir, el Estado se debe de reservar el monopolio del uso de la fuerza. Sin embargo, en las características que vivimos en el México son muy distintas hoy. Y debe de llamarnos la atención porque específicamente en el caso de Panteló ha sido tan enfático el gobierno mandando al ejército, a la policía para desarmarlo. A partir de ahí se derivan muchas hipótesis, que si el ZLN, porque es una región, desde luego, donde está, o probablemente se haya abusado del nombre del ZLN. Es una región donde, con otros datos, en muchas ocasiones, se ha evidenciado el tráfico de personas, el tráfico de estupefacientes. Es una región complicada. Y también porque existen muchos conflictos de tierras en esas regiones. ¿Qué es lo que está viendo el gobierno? ¿Qué es lo que está viendo Inteligencia Nacional? ¿Qué es lo que está viendo los grupos de inteligencia? Yo me aventuro en este caso aquí, lo hago con muchas reservas, por supuesto, pero lo que está viendo es una posible confrontación muy grande, porque los grupos armados indígenas me parece que no son controlables. Es decir, no puede ser como en el caso de los narcos, que muy probablemente puedas llegar a un acuerdo porque tienen otros intereses. Es un interés comercial, nos guste o no nos guste, y además, por supuesto que no estamos de acuerdo con ellos, pero es un interés comercial en muchos sentidos, es un interés de poder. Pero armar al pueblo mexicano, particularmente las bases sociales, al pueblo más pobre, al pueblo más ofendido, al pueblo más olvidado, a las regiones indígenas que han sido tan saqueadas por todos y que han sido tan engañadas, eso sí le pone el foco rojo al Estado mexicano. Y creo que tiene que hacerlo, porque sí es muy grave. Sí, pues bueno, sí. y otro elemento, perdón que me interrumpa, y otro elemento que llama mucho la atención es de que en torno a este conflicto surge la denuncia de un buen grupo de
por lo menos se sabe que son 86 comunidades que tuvieron una reunión este domingo en una localidad que se llama San José III, y desconocen al gobierno municipal de la alcaldesa Delia Janet Velasco Flores, que finalmente fue designada por el Congreso local después de que fue encarcelado el presidente constitucional Santos López Hernández, y que curiosamente es esposa del alcalde electo Raquel Trujillo Morales, y todos ellos son militantes perredistas. O sea, ahí también hay un conflicto político postelectoral, y que demuestra pues los intereses que se están, y que bueno, este es un ejemplo de una comunidad en donde ya el conflicto degeneró en grupos armados y en violencia, pero que bien puede servir de ejemplo a lo que ocurre en otros municipios. Me estabas diciendo, Keta, perdón. Sí, pues a lo largo de la historia de Chiapas, ¿no? Hemos tenido diversos conflictos en la zona indígena, ¿no? Que han sido como icónicos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba Sabines Gutiérrez y estaba el general Absalón de comandante de la zona militar, cuando ocurre un caso, ¿verdad?, muy violento, ¿verdad?, en las comunidades indígenas, ¿no? Que ahorita ya está un poco olvidado, pero en ese tiempo sí movió las conciencias, ¿no? Y luego hubo represión en aquella ocasión, y hubo muertos. Así es. No recuerdo exactamente el nombre de la zona, pero sí fue un caso bastante complejo, ¿no? Y bastante violento. Y luego viene pues lo de Actial, ¿no? Y luego viene represión en pequeñas comunidades indígenas, ¿no? Por problemas, por ejemplo, simplemente por la cuestión de las tierras de los cerros estos para donde sacan las piedras y todo. Las canteras. Sí. Tienen un nombre. Sí, la cantera, toda la cantera. Las canteras, ¿no? Sí, las canteras de donde sacan piedras en Chenaló. Esto ha sido un conflicto que ha desencadenado situaciones de violencia terribles, ¿no? Por la posesión de la cantera, porque creo que hasta hacen tratados para que un año la explote determinada comunidad y un año le explote otra comunidad, estas canteras, ¿no? Y entonces, muchas situaciones, aparentemente inocentes, ¿no? Para nosotros, han causado conflictos muy serios en las comunidades, y que luego, pues, rebasan a las comunidades y se transforman ya en situaciones violentas, ¿verdad? Donde tiene que intervenir el ejército, como en la época también de Albores Guillén, ¿no? La zona de los plátanos en el bosque, ¿no? Y una serie de situaciones de nuestra historia contemporánea. Sí, pero ahora lo interesante es de características políticas, ¿no? O sea, aquí lo que llama la atención, lo que decía Víctor en muchos sentidos, es de que primero es un grupo que se autonombra de autodefensa, algo que nada más estábamos acostumbrados a verlo en Michoacán y en otros lugares donde aparece el crimen organizado. Y por el otro, pues esta última demanda que llama muchísimo la atención, de que están pidiendo desconocer el proceso electoral y están pidiendo una elección por usos y costumbres. Eso le da otro tono totalmente diferente a este caso de este municipio. No sé si quieren agregar algo más al respecto. Yo creo que vale la pena pensar también, perdón, ¿qué tal? Sí. Vale la pena pensar también que la cuestión indígena es un tema que no ha sido resuelto. Es un tema cultural, político, social, económico, con muchas aristas, y no ha sido resuelto. A partir de lo que ocurrió con el levantamiento zapatista y los acuerdos de San Andrés, creo que no se han aplicado como debe de ser. La Corte Interamericana de Derechos Humanos incluso ha intervenido en varios casos que tienen que ver con los indígenas, pero platicar
con los indígenas, trabajar el tema de los indígenas y resolver los conflictos que existen en la zona no es nada fácil, hay que entenderlo, no es solamente de meter fuerza, es un tema complicadísimo que tiene que ver con cuestiones culturales. Si alguien quiere entenderlo, le recomiendo que lean las primeras cartas de relación de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo, cuando hicieron el ataque a San Juan Chamula. Ahí está, es una página, nada más léanla, es una sola página, pero el comportamiento sigue siendo típico, sigue siendo muy parecida en la forma en la que se han comportado. Y a partir de ahí ha habido conflictos permanentemente, y no nada más en Chiapas, ¿eh? Vean lo que está pasando en Oaxaca, vean lo que pasó en Yucatán en algún tiempo, vean lo que pasó en Campeche. Es decir, esto también tiene que ver con cuestiones de confrontación cultural históricas. Y este gobierno particularmente, yo creo que ha venido de alguna manera a no resolver, pero tampoco a plantear posibilidades y también a, de alguna manera, desenterrar viejas y añejas disputas. Como por ejemplo esto de pedirle al rey de España que pida disculpas, por ejemplo, ¿no? Me parece una forma absurda de entender la relación que hoy vivimos en una condición donde debemos reconocer las diferencias, la pluralidad, y hay que buscar la forma de atenderlo y resolverlo. No es ni con la fuerza, ni tampoco con cartas del pasado. En fin. Bueno, y además ya las propias comunidades, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando se tiró la estatua de Diego de Mazariegos en San Cristóbal, ¿no? Creo que fue un 12 de octubre, hace ya un buen rato, ¿no? Que las propias comunidades han hecho su desafío, ¿no? A la conquista, pero también a lo que se sigue viviendo de la conquista, que ahora ya no son españoles, somos los propios mestizos, mexicanos, ¿no? Mestizos y criollos, sí, claro. Quienes seguimos replicando otro tipo de conquista, pero ahí seguimos, ¿no? Claro, sí, y aparte de nuestra historia, pues hay guerras terribles de ese corte, ¿no? Que no se olvidan, la famosa guerra del Yaqui, la guerra de castas en el siglo XIX. Sí, es así.